Muy buenos días. Vamos a empezar la clase de hoy, 29 de abril. Está dedicada a comenzar la unidad referente a las técnicas jurídicas de la organización administrativa. Estamos dentro de la teoría general de la organización administrativa. Ya hemos visto los sujetos administrativos, el concepto de órgano, el concepto de persona, el Estado como persona jurídica, personas públicas, personas estatales. Y ahora todos esos sujetos, personas públicas, estatales y órganos, eh, tienen una manera específica de relacionarse entre ellos, eh, tienen características propias que los diferencian unos de otros, y todo eso depende de la autoridad dotada de potestad organizativa. La autoridad que tiene potestad organizativa puede utilizar para darle características propias y estructura y funciones a los distintos sujetos administrativos, unas llamadas técnicas jurídicas de la organización administrativa. Esas técnicas provienen de la ciencia administrativa, que se estudia probablemente en la escuela de administración, o de repente en la escuela de estudios políticos y administrativos. Cómo manejar el personal, cómo manejar los bienes, cómo manejar las finanzas, los recursos con que cuentan esos sujetos para llevar adelante mejor su tarea, sus funciones y obtener las metas y finalidades que tienen encomendadas. Nosotros no vamos a ver todas esas técnicas. El que quiera estudiarlas, esas técnicas y ser un mejor administrador, debe estudiar una carrera distinta a la carrera jurídica. Porque en la carrera jurídica lo que queremos es ver cuáles de esas técnicas trascienden al derecho, cuáles tienen importancia dentro del derecho o cuál es el derecho adoptado para precisamente definir un ordenamiento jurídico aplicable a la administración pública. Bueno, aquí en el pensum tenemos señaladas una serie de esas técnicas, la competencia, la descentralización, la desconcentración, la autonomía, la jerarquía, bueno, y esas técnicas que tienen importancia jurídica, que tienen repercusiones jurídicas, reglas jurídicas por las cuales se rigen la técnica y la manera de utilizarla. Bueno, eso es lo que nosotros vamos a empezar a ver hoy. Y concretamente vamos a empezar a ver la primera de ellas, la competencia. Para eso, entonces, vamos a compartir la pantalla como lo venimos haciendo en estas clases a distancia. Para compartir la pantalla, vamos a hacerlo aquí y aquí, y ya tenemos entonces el esquema que nos ha venido permitiendo el desarrollo, guiarnos pues, en el desarrollo del pensum del programa de la asignatura. Estamos en el segundo módulo, la administración desde el punto de vista subjetivo, la organización administrativa. Estamos en la unidad primera, teoría general de la organización administrativa, y ya hemos visto, como les acabo de decir, los sujetos administrativos, la personalidad jurídica del Estado, las personas públicas, las personas estatales, luego los órganos, que es otro tipo de sujeto que funciona, que encontramos dentro de la administración pública. Vemos la potestad organizativa, que es justamente el poder que tienen algunas autoridades de poder crear, modificar o extinguir sujetos administrativos, es decir, personas u órganos. Y esas personas u órganos, sujetos administrativos, que como ya hemos visto, tienen por rasgo diferencial fundamental el que los entes o entidades son personas jurídicas, son estructuras organizativas con personalidad jurídica, personas jurídicas. Mientras que los órganos no tienen personalidad jurídica, son una estructura organizativa inserta dentro de una persona jurídica, que pertenece a una persona jurídica y le permite a la persona jurídica expresar su voluntad, le permite a la persona jurídica manifestarse, tomar decisiones, realizar actuaciones jurídicas. El órgano actúa
y el efecto de esa actuación se imputa a la persona jurídica a la cual ese órgano pertenece. Bueno, ya todo eso lo vimos, ahora vamos a ver justamente quién crea, quién modifica y quién organiza y quién extingue esos sujetos de derecho a través de estas técnicas jurídicas de la organización administrativa. Quien lo hace es el titular de la potestad organizativa, presidente de la República, Asamblea Nacional, gobernador, ministro, es decir, distintas autoridades públicas tienen el poder de crear, modificar o extinguir entes u órganos dentro de la administración pública, y para ello utilizan estas técnicas jurídicas de la organización administrativa. Vamos a empezar a ver la competencia, que es la primera de esas técnicas. Y que después veremos la jerarquía, la autonomía, la descentralización, la desconcentración. Pero hoy veremos la competencia. La competencia es una técnica muy importante porque es aquella que le permite a quien detenta la autoridad para establecer la organización administrativa, le permite esta técnica diferenciar funciones. No todos los órganos sirven para todo ni están destinados a hacer de todo dentro de la administración, sino que tienen asignada una determinada área de actuación, un determinado ámbito de actuación. Y de acuerdo con el principio de legalidad, para poder actuar, los sujetos del derecho administrativo tienen que cumplir con la ley, tienen que tener una autorización legal. Esa autorización legal está definida justamente por la competencia. Esta competencia es entonces, empecemos por conceptualizarla, la competencia es el ámbito lícito de actuación de un ente o de un órgano administrativo. Dentro de ese ámbito, dentro de ese espacio, puede actuar lícitamente el órgano o el ente porque tiene poder otorgado por la norma. Hay una norma que le ha autorizado a actuar dentro de ese ámbito, dentro de ese espacio, dentro de esa área de actuación. Eso es la competencia. Entonces, un órgano que no actúe dentro de su área de actuación, aquella que el ordenamiento jurídico le ha definido, pues está haciéndolo mal, está violando el principio de legalidad, está actuando fuera de su competencia. En el libro de Peña Solís pueden ver algunas precisiones conceptuales, algunos autores que distinguen entre potestad y competencia, otros distinguen entre competencia y atribución. Por ejemplo, me da la impresión de que es en Italia, fundamentalmente, creo que nos habla de eso el profesor Peña Solís, diciendo que la expresión más amplia en el derecho público que designa una determinada área donde actuar es la palabra función, porque función puede referirse a alguna de las grandes tareas del Estado: la función legislativa, la función administrativa, la función jurisdiccional. Esas son las funciones estatales. Pero esas funciones se descomponen, podríamos decir, en potestades. Cada función implica o se ejerce a través de una serie de potestades. ¿Y qué son las potestades? Poderes que el ordenamiento jurídico le da a un sujeto, le atribuye a un sujeto para que pueda actuar de manera unilateral, y eso es importante. La potestad, y eso lo hemos visto, ese es un concepto que utiliza la escuela de Tolosa, la escuela de Oriú, para definir la administración pública. La administración pública es definida, según esa escuela, por el concepto de puissance publique, de poder público, de potestad pública. Les remito pues a lo que vimos en las primeras clases. Bueno, ese poder público no es otra cosa más que una facultad jurídica que el ordenamiento jurídico le da un poder jurídico de actuación a alguien que le permite actuar unilateralmente, sin necesidad de pedirle permiso, ni autorización, ni su consentimiento al otro sujeto o a los otros sujetos a quienes la actuación va dirigida. Entonces, la potestad reglamentaria le permite a quien la tiene, ya lo vimos, dictar reglamentos, normas de general alcance y de obligatorio cumplimiento que va dirigida a una colectividad determinada, a un conjunto de personas. Y esas personas soportan, si se quiere,
la decisión. Ellos no tienen que decir que si les gusta o no les gusta, si están de acuerdo o no están de acuerdo, porque ellos no son, digamos, su voluntad, su consentimiento no es necesario para que la potestad funcione, para que la potestad sea ejercida. Eso es lo que es una potestad. Entonces, un poder de hacer cosas, de tomar decisiones jurídicas, sin el consentimiento de aquellos a quienes va dirigida la decisión. Potestad reglamentaria, potestad sancionatoria. Quien sanciona lo hace porque tiene un poder y no le pide permiso ni solicita al sancionado si está de acuerdo o no. Ejerce unilateralmente esa potestad, o la potestad expropiatoria, por ejemplo. Bueno, la misma potestad organizativa. La potestad organizativa es una potestad, es un poder que tiene quien detenta ese poder para crear, modificar o extinguir órganos y entes dentro de la administración. La competencia frente a la potestad pareciera que según dicen pues algunos, es como un grado más concreto, más preciso de la potestad. O sea, quien tiene competencia es porque le ha sido asignada un, un, un porcentaje de esa potestad. Entonces, un porcentaje, es decir, una cantidad delimitada de esa potestad y probablemente dirigida a ciertas cosas específicas. Por ejemplo, el presidente de la República tiene potestad expropiatoria, el gobernador del estado también y el alcalde también tienen potestad expropiatoria. Cada uno dentro de el conjunto de su competencia, las distintas cosas que puede hacer el presidente, el alcalde, el gobernador, comprenden una partecita de la potestad expropiatoria y cada uno de ellos podrá ejercerla sobre determinado tipo de bienes y en determinadas circunstancias. Entonces, aun cuando la función expropiatoria es como común para todos ellos, la competencia donde esa función puede ser ejercida es como más específica en cada uno de los órganos, de los entes de la administración. Entonces, la relación que existe entre potestad y competencia pareciera ser una como de mayor generalidad de la potestad y más especificidad en la competencia. Y la competencia y la atribución, bueno, también hay quienes opinan que son cosas distintas. A veces el legislador las utiliza más o menos como sinónimos. Ustedes van a ver en algunas leyes que dicen el Consejo Universitario tiene competencia para, dos puntos, empieza a enumerar una serie de tareas que pueden ser llevadas adelante por el Consejo Universitario, ¿no? Pero también podría ser que el legislador dijera, el Consejo Universitario tiene las siguientes atribuciones. Y entonces las atribuciones son como las distintas tareas que están dentro de la competencia de un órgano, para decirlo de alguna manera, ¿no? En todo caso, cuando ustedes oigan de atribución o competencia, estamos hablando más o menos como que de lo mismo. Es un espacio dentro del cual el órgano o el ente puede actuar lícitamente y fuera de él ya no lo puede hacer. Esa competencia tiene unas características que la doctrina ha venido señalando, distinguiendo, y que ahora están recogidas positivamente en el Decreto Ley Orgánica de la Administración Pública. Esta ley que ya les he señalado, no la tengo por aquí a mano, pero ya la hemos visto varias veces, y que tiene una serie de reglas en materia de organización administrativa. Bueno, una de ellas es justamente la competencia. Está en el artículo 26 del Decreto Ley Orgánica de Administración Pública. La competencia está, en primer lugar, atribuida al órgano y no al titular del órgano. Ya vimos que el órgano se compone de un titular y de un haz de competencia, de un espacio de competencia. El elemento subjetivo es el titular, el elemento objetivo es la competencia, las funciones atribuidas al órgano, las atribuciones de ese órgano. Bueno, entonces cuando hablamos de la competencia, sabemos que la competencia son esas funciones que son atribuidas al órgano, no se le atribuyen al titular, a la persona física titular del órgano, sino que se le atribuyen al órgano. Forman parte del elemento
consustancial del órgano. El órgano no puede existir sin un ámbito de competencia. Para eso existe el órgano, para eso existe la persona jurídica, para ejercer unas tareas específicas, y eso es su competencia. Y esas competencias no son implícitas, no se las da el mismo titular del órgano, vienen dadas desde afuera por una norma en ejercicio de la potestad organizativa. Entonces, cuando se organiza la organización administrativa, cuando se estructura una determinada organización administrativa, se le asigna a cada órgano o cada ente que se crea, se le asigna una competencia, y esa es la que ellos tienen, ¿no? Ellos no pueden inventar unas competencias nuevas. Entonces son de atribución expresa, no implícita. No es que, bueno, aquí como que se entiende que yo puedo hacer esto también. No, usted no puede hacer sino aquello que la ley dice. Vinculación positiva del principio de legalidad. En segundo lugar, la competencia es de obligatorio cumplimiento. El órgano está creado para realizar una determinada tarea que es su ámbito de competencia, y esa competencia no está allí atribuida al órgano para que la ejerza si le provoca o no. Voluntariamente, él escoge si hace lo que le han mandado, o sea, lo que tiene atribuido por ley o no. No. Es de obligatorio cumplimiento. Tanto es así que en el caso de que el titular de un órgano o los titulares de un órgano no cumplan con su competencia, no la ejerzan, cuando en realidad ese órgano existe es para ejercer esa competencia, él está incumpliendo el principio de legalidad. Y por lo tanto vendrán algunas consecuencias negativas, responsabilidades, es posible, acuérdense la responsabilidad civil, penal, administrativa o disciplinaria. Podría ser que un órgano que no cumple con su responsabilidad porque no hace las tareas que tiene que hacer, porque hay que vacunar y no vacunan, o porque hay que entregar la cédula y no la entregan, hay que entregar los pasaportes y no abren la oficina, no entregan el pasaporte. Bueno, no están cumpliendo, no están ejerciendo su competencia. Pues es posible que los funcionarios que digamos que hayan incurrido en esa omisión, en esa negligencia, pues vengan a ser sancionados de alguna manera, alguna consecuencia negativa, alguna responsabilidad recaiga sobre ellos. Porque la competencia, repito, no es un simple derecho, es una función, y esa función debe ser, es una derecho-función, si se quiere, un derecho-obligación, eso es lo que es una función. En tercer lugar, legalidad de su ejercicio. Eso lo que quiere decir es que la competencia se debe ejercer dentro de las formas, procedimientos, circunstancias, condiciones que establezca la ley para el ejercicio de esa competencia. Eso lo dice expresamente ese artículo 26 del Decreto de Ley Orgánica de la Administración Pública. Eso no es sino una consecuencia del principio de legalidad. Lo que diga la ley, eso es lo que puede hacer el funcionario. Legalidad de su ejercicio. Su ejercicio debe ser hecho conforme a la ley. Y eso permite distinguir el ejercicio, la legalidad de su ejercicio, nos permite distinguir entre dos conceptos que luego vamos a ver con vamos a ver su verdadera utilidad. En la competencia se suele distinguir la competencia de cada órgano, digamos, se puede distinguir entre un elemento que es la titularidad de esa competencia. El órgano es, digamos, el titular del órgano. Aquí se utiliza la palabra titularidad en esos dos sentidos. Titular es la persona física que encarna el órgano, por un lado, pero también ese órgano es titular, o sea, a él le pertenece, si se quiere, una determinada competencia. Entonces, esa pertenencia es el título de actuación de ese órgano. Ese órgano puede hacer lo que la competencia le permita hacer, porque él es titular de esa competencia. Pero una cosa es ser titular y otra cosa es ejercer la competencia. En general, quien es titular de la competencia es quien la debe hacer, la debe ejercer, de acuerdo con el principio de la obligatoriedad del cumplimiento personal, dice el decreto ley. O sea, debe cumplirlo personalmente, directamente el órgano, porque él es el titular y por lo tanto él es quien la puede ejercer. Pero vamos a ver que hay en determinadas circunstancias casos en los cuales el ejercicio de la competencia puede ser atribuido a un sujeto distinto.
El titular de la competencia sigue siendo este órgano, pero su ejercicio normalmente dentro de la misma organización puede ser atribuido a otro mediante una delegación, por ejemplo. Ya vamos a ver eso. Bueno, entonces tenemos claro eso también. Entre la competencia podemos distinguir entre quién es, entre la titularidad de esa competencia y el ejercicio de esa competencia. Bueno, la última de las características que señala este artículo con respecto a la competencia es la indisponibilidad. La indisponibilidad significa que la competencia es irrenunciable, improrrogable, no relajable, indelegable. No puede decir que no la va a ejercer el órgano, no puede prorrogar, es decir, no puede llevarla un poco más allá de lo que a él le parece, de lo que la ley diga, no puede relajarla, es decir, no puede modificar los términos de la competencia con un convenio con otro sujeto, por ejemplo, eso no es objeto de convenio, y es indelegable, es decir, no se la puede transferir a otro órgano, salvo que la ley lo diga. Entonces ya vamos a ver eso después. En tercer lugar, vemos los elementos determinantes de la competencia. La competencia es un ámbito que está delimitado por la materia, el territorio, el grado jerárquico y el poder jurídico. La materia es las áreas, los asuntos a los cuales puede dedicarle su actuación un determinado órgano. Los órganos con competencia en materia de salud actuarán, esa es su materia, la salud, que es distinta de la educación o la defensa nacional o el orden público. El territorio, a veces hay sujetos administrativos que pueden actuar dentro de todo el territorio de la persona a la que pertenecen y a veces pueden actuar dentro de un territorio más acotado. Bueno, eso según lo diga el ordenamiento jurídico, la competencia estará o no delimitada por un determinado territorio. Bueno, siempre habrá un territorio, pero puede ser mayor o menor. Grado jerárquico. La administración está estructurada jerárquicamente, hay unos órganos superiores y otros inferiores. Bueno, es el elemento orgánico, la jerarquía dentro del aparato organizativo puede modificar también la competencia. Los superiores son competentes para unas cosas, los inferiores son competentes para otras cosas. Eso está muy vinculado con el último elemento que delimita la competencia, el poder jurídico. El ordenamiento jurídico puede asignarle a dos órganos que pertenecen a la misma estructura y que trabajan dentro de la misma materia, le puede asignar poderes jurídicos distintos. El ministro toma decisiones, el consultor jurídico opina sobre lo que va a hacer el ministro. En la misma materia, en el mismo territorio, probablemente hasta con el mismo grado. Bueno, el consultor jurídico no tiene el mismo grado del ministro, pero el consultor jurídico tiene el mismo grado de otro director. Y los dos están en el mismo grado jerárquico, pero el director toma decisiones mientras que el consultor jurídico opina, emite dictámenes. O sea, su poder es de dictaminar o de opinar sobre la misma materia. Entonces el poder jurídico es distinto. Esas cuatro variables definen el ámbito de la competencia de cada órgano y de cada persona. Los tipos de competencia, a veces la competencia es genérica, está atribuida a un órgano complejo. ¿Se acuerdan que veíamos la noción de órgano complejo? Un órgano, el ministerio, que está compuesto por varios órganos simples. El ministro es un órgano simple del ministerio, la consultoría jurídica es otro órgano simple del ministerio, la dirección tal, la dirección cual, todos esos son órganos simples del órgano complejo ministerio. Bueno, cuando la competencia está asignada al órgano complejo, entonces es genérica, porque no se sabe bien cuál es el órgano simple que va a ejercer esa competencia. En cambio, cuando la competencia está asignada directamente a un órgano simple, entonces ya la competencia es específica. Cuando la competencia se asigna de manera genérica, entonces habrá necesidad posteriormente de una mayor especificación para poder saber dentro de ese conjunto de órganos complejos cuál es el órgano simple al cual le corresponde esa materia. En el artículo 27 hay algunas normas sobre la competencia genérica y específica que vale la pena que lo revisen allí. Pero el concepto es este que les estoy dando. La competencia natural y eventual. El órgano tiene siempre una competencia que le ha sido asignada desde el inicio y para siempre, para que siempre sea eso la competencia que deba ejercer.
Pero a veces es posible que un órgano que no tiene naturalmente, no tiene inicialmente una competencia, dadas ciertas circunstancias, adquiera una competencia adicional. Eso es, por ejemplo, ¿qué podría ocurrir? Por ejemplo, me acuerdo que los órganos de policía nacional o municipal, los de orden público, ellos no tienen competencia de policía judicial. La policía judicial la ejerce otro cuerpo, un cuerpo de policía de investigaciones forenses y científicas, ¿no? Pero en determinadas circunstancias no ha llegado la PTJ, o como se llama ahora, CICPC, y está policía municipal en el lugar donde se ocurrió un delito. Bueno, él adquiere en ese evento, en esa circunstancia, adquiere una competencia adicional. Él puede salvaguardar el asunto, preservar las pruebas, es decir, realizar tareas que en realidad le corresponderían a la policía judicial, al CICPC. Esa es una competencia eventual. Dada la circunstancia, este órgano adquiere esa competencia. La competencia exclusiva y concurrente. Muchas veces la competencia es asignada a un órgano y a él solamente, pues, ¿no? En cambio, por ejemplo, el Banco Central de Venezuela tiene la competencia de acuñar moneda. Bueno, la tiene él y nadie más. No hay una competencia sino exclusiva, excluye a cualquier otro órgano que no es competente en la materia. Pero es posible que haya una competencia asignada de manera concurrente a más de un órgano. Y eso puede hacerse de una manera distinta. A veces una competencia que se le asigna a dos órganos distintos, a dos, a tres, varios sujetos, de manera compartida. Es decir, que todos pueden hacer cualquier cosa dentro de esa área, ¿no? Es similar la competencia de cada uno de ellos. En cambio, la competencia conjunta es aquella que debe ser ejercida por los dos órganos. Los dos son competentes para una determinada materia, pero la deben hacer conjuntamente, en una especie de convenio. Se ponen de acuerdo y es con el concurso de los dos órganos, o de los tres, de lo que sean, que se puede ejercer esa competencia. Uno solo aisladamente no la puede hacer. Normalmente porque se trata de materias que tocan competencias de dos órganos. Entonces, el ministro de Educación y el ministro de Salud, el ministro de Infraestructura y el ministro de Salud, que deben dictar conjuntamente una resolución conjunta cuáles son las reglas para la construcción de edificaciones de salud. Entonces, el ministro de Infraestructura sabe de construcción, de edificaciones, pero el ministro de Salud sabe de salud. Para los hospitales es necesaria una resolución conjunta, como que para las escuelas es necesaria una resolución conjunta entre el ministro de Infraestructura y el de Educación. ¿Ven? Entonces, es la misma competencia, digamos, pero con aproximaciones distintas, y por eso es que la deben ejercer conjuntamente. O puede ser una competencia alternativa, eso es menos frecuente. Es cuando a un órgano se le asigna, a dos órganos, a varios órganos se le asigna una competencia diciendo, cuando uno de ellos la haya ejercido, ya los demás no deben ejercerla. Es alternativa, o la ejerce uno o la ejerce el otro, pero no la van a ejercer simultáneamente los dos órganos. O sea, el ejercicio de esa competencia por un órgano excluye ahora ya la competencia de los demás, que tenían expectativa de ejercerla, pero ya no la van a ejercer porque ya ha sido asumida por otro. Aquí yo les pongo en la compartida, que es aquella que es similar, la misma para cualquiera. Hay una matiz que se puede hacer. Por ejemplo, es que esa competencia compartida puede ser asignada en forma diferenciada o indiferenciada. La competencia compartida de manera indiferenciada es que cualquiera hace cualquier cosa dentro de esa competencia. Todos pueden hacer de todo dentro de esa competencia. A veces es compartida la materia, pero de una manera diferente en cuanto al poder jurídico. Por ejemplo, los municipios tienen competencia para regular sus impuestos, los impuestos que ellos pueden crear, el impuesto de industria y comercio, el impuesto de vehículos, de espectáculos públicos, pero el Poder Nacional tiene competencia para regular los impuestos municipales solo en la uniformización, en la armonización de esos impuestos.
Entonces, fíjense ustedes que no es exactamente, el Poder Nacional no podría regular los impuestos municipales, porque eso los regula cada municipio, pero sí puede armonizar los distintos. Entonces, en la misma materia hay alguna diferencia, y esa diferencia tiene que ser respetada. Si uno de los dos actúa fuera de su competencia, pues lo que está haciendo es una incompetencia. Bueno, todas estas ustedes irán viendo, conforme vayan estudiando el derecho administrativo, distintos ejemplos de estas cosas. Cualquier cosa que a ustedes les parezca que no está clara, me lo pueden preguntar también. Bueno, y llegamos al tema de los conflictos de competencia que están en el artículo 43 del decreto, de este decreto ley. La competencia, bueno, todo órgano debe tener clara cuál es su competencia, pero a veces no es tan clara. O sea, a veces, por lo mismo que la competencia puede ser asignada de manera genérica o específica o conjunta, etcétera. Hay distintas maneras de asignar competencia. Es posible que en los casos concretos haya una circunstancia en la cual no se tenga muy claro cuál es el órgano competente. Por ejemplo, un órgano comienza a conocer de un caso y resulta que alguien piensa que ese órgano no es el competente. El consejo de la escuela comienza a conocer de una sanción, de una infracción que cometió un alumno que estudia Derecho y que estudia estudios políticos, y el Consejo de Derecho empieza a conocer de ese asunto, empieza a abrir el expediente disciplinario, porque este es un alumno de la Escuela de Derecho. Pero resulta que hay alguien que posteriormente se da cuenta, bueno, pero lo que él hizo, lo hizo en la Escuela de Estudios Políticos, se lo hizo a un profesor de estudios políticos. Por lo tanto, no será la Escuela de Estudios Políticos la que es la competente para conocer de esa infracción, de ese procedimiento. Entonces, ahí se plantea una dificultad de interpretación. ¿Con qué criterio decimos nosotros que el competente es la Escuela de Derecho o la Escuela de Estudios Políticos y Administrativos? Eso es lo que se llama un conflicto de competencia. Cuando hay dos órganos o dos sujetos de derecho administrativo que pretenden ser competentes para conocer del mismo caso. Ese es un conflicto positivo o conflicto de conocer, porque ambos se dicen competentes para conocer del asunto. Conflicto positivo porque ambos dicen, sí, yo soy competente, sí, yo soy competente. Pero uno lo es y el otro no lo es. Entonces hay que decidir quién es el competente. El conflicto negativo se da en el caso opuesto. Alguien denuncia a este estudiante de la Escuela de Derecho porque cometió esa irregularidad, dice que la cometió. Entonces, bueno, hay la sospecha, el Consejo de Escuela de Derecho comienza a conocer del procedimiento, nombra un instructor y abre un expediente, etcétera, y de repente él es el alumno que dice, no, ustedes no son competentes porque yo soy alumno de estudios políticos y yo, es el Consejo de Escuela de Estudios Políticos el que es competente para conocer de este asunto. Se va ante el Consejo de Escuela de Estudios Políticos y dice, la Escuela de Estudios Políticos dice, no, porque él es alumno de Derecho y ya ustedes comenzaron a conocer, sigan conociendo ustedes, nosotros no nos queremos meter en ese asunto. Hay un conflicto negativo porque ninguno de los dos se dice competente. O sea, conflicto negativo de competencia o de no conocer. Ninguno de los dos asume la competencia para conocer del asunto y por lo tanto hay un conflicto. Porque hay que resolverlo. Solo puede actuar el órgano competente. Tanto en el conflicto positivo, donde hay dos pretendientes a ejercer la competencia, como en el conflicto negativo, donde ninguno de los órganos eventualmente implicados acepta la competencia, pues lo tienen que resolver. ¿Quiénes piensan ustedes que debería resolver ese conflicto? Bueno, normalmente pues, lo que suena a la lógica es que el órgano superior común, la autoridad superior común a ambos debe resolver ese conflicto. En este caso, clarísimamente, el Consejo de la Facultad de Derecho tendría que resolver tanto el conflicto positivo como el conflicto negativo. Esta materia está muy bien regulada en los códigos procesales, en el Código Orgánico de Procesal Penal, en el Código de Procedimiento Civil, está claramente regulado esto, porque esto es una materia muy delicada
en derecho procesal. La competencia entre los jueces es un elemento muy importante, está muy detenidamente regulada, ¿no? Los conflictos de competencia, los tipos de conflicto de competencia, la manera de impugnar lo que es, resolver lo que es por un lado la declinatoria de competencia, por otro la impugnación de la... No recuerdo bien, pues, pero hay una cosa que el órgano voluntariamente, de oficio, dice yo no soy competente o yo sí soy competente, mientras que la otra es cuando el órgano no dice nada y entonces la parte es la que impugna, la que denuncia, la que plantea el problema en materia de competencia. Bueno, esto en materia administrativa no está tan claramente, por lo menos en la ley orgánica de administración pública, no está claramente regulado, pero algunas normas tienen, ahí está referido el artículo 43 del decreto ley. Vamos a suspender aquí en este momento porque ya se va a acabar la reunión y entonces, bueno, después vuelven a conectarse y continuamos.